En este video vamos a empezar a trabajar con lo que es una nueva aplicación de la derivada que se refiere a la parte de la aplicación de máximos y mínimos. Este tema es un poquito más extenso porque necesitamos establecer todas las teorías, todos los teoremas para luego encontrarles una aplicación. Y la aplicación va a venir dada justamente en problemas de optimización. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros vamos a querer, por ejemplo, optimizar o minimizar en algunos casos los costos. ¿Sí? Queremos minimizar la cantidad de material que se utilice para construir X cosa. Vamos a necesitar, por ejemplo, maximizar el área que nosotros queremos cubrir. Entonces, tienen diferentes aplicaciones o maximizar las ganancias. Hay diferentes aplicaciones en donde nosotros vamos a estar hablando justamente de la derivada. Pero antes de meternos directo a las aplicaciones, es importante entender qué información me da la derivada. Y si ustedes se recuerdan de lo más importante y lo que hemos estado repitiendo todos los días, ¿qué es la derivada? La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Si ustedes tienen claro eso, todo va a ser fácil. Y aquí les dejo una gráfica que nos va a servir un poquito para ir entendiendo mejor todos los conceptos con los que vamos a estar trabajando en este video y en otros videos, ¿sí? Pero necesito que entendamos primero los conceptos de una forma simple para luego voy a pasar a la teoría. Con esta gráfica lo que pretendo es que entendamos de una forma un poquito más sencilla de qué vamos a estar hablando de aquí en adelante. Entonces, vamos a hablar en general de los valores extremos. Entonces, ¿qué nos referimos a un valor extremo? A lo que puede ser un máximo o un mínimo, y esos máximos y mínimos se pueden clasificar en locales y absolutos. Entonces, vamos a empezar por el más simple. Vamos a hablar del máximo absoluto. Que cuando nosotros hablamos del máximo absoluto, y creo que esto es bastante evidente, nos referimos al valor más grande de la función. Es decir, pues vamos a ir viendo sus respectivos valores en Y o sus imágenes, y nos vamos a dar cuenta que justamente para este valor de D es que nosotros tenemos el valor más grande. Entonces vamos a decir que nosotros tenemos un máximo absoluto en X igual a D. O en palabras más simples, el máximo absoluto es el más grande de toda la función. Puede darse el caso que tengamos más de uno. Ahora, ¿qué vamos a hablar ahorita? El mínimo absoluto. Ahora, cuando nosotros hablamos del mínimo absoluto, si ya entendimos el máximo absoluto, pues es lo mismo. El mínimo absoluto lo vamos a tener en el punto donde tengamos el menor valor de la función. O sea, podría ser aquí el de A, por ejemplo, pero miren dónde queda el de A, y el de C está un poquito más abajo. Entonces, realmente, el valor más pequeño que me devuelve la función ocurre justamente cuando X vale C. Entonces, aquí hablamos de estos primeros dos valores, ¿sí? Entonces, los extremos, como les dije, se clasifican en absolutos y en relativos. Ahora, en este caso, los absolutos los podemos dividir en máximos y mínimos. Máximo, el más grande de toda la función, y mínimo, el más pequeño de toda la función. Ahora, hay otro tipo de valores máximos y valores mínimos. Entonces vamos a hablar de el máximo local. A la hora de estar hablando de un máximo local, pues, y como su nombre lo dice, ya se refiere a una ventana donde nosotros vamos a estar analizando o comparando los valores. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, yo les digo, analicen qué sucede, por ejemplo, en este pedazo de aquí, para acá, ¿sí? Si nosotros analizamos ese recuadro, lo voy a volver a poner porque como que se nos borró. Este recuadro de aquí, yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el valor más grande que podemos tener aquí? Ustedes estarían diciéndome que el valor más grande lo obtienen justamente en X igual a B. Entonces, este para mí sería un máximo local, X igual a B. ¿Será el único? Pues no, ¿sí? Si nosotros nos movemos un poquito más, entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, en este sector de aquí, en esta ventanita, o este pedazo de dominio con el que estoy trabajando, si lo queremos decir así. ¿Quién es el máximo? Bueno, también puedo decir yo que puede ser B, pero también puede ser X igual a D. Entonces tengo varios máximos locales. Entonces los locales son respecto a una región, ¿sí? O en este caso ya formalmente se van a referir respecto a un intervalo abierto. Entonces, así como existen los máximos locales, también vamos a estar hablando nosotros de otros valores que vamos a poner, ya no sé en qué color, tal vez en rosado. Vamos a hablar nosotros de los mínimos locales. Que a la hora de hablar de los mínimos locales,
pues nosotros vamos a estar hablando de, pues lo mismo, ventanitas en donde tengamos los valores más pequeños. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta ventanita que estoy marcando, ya me marqué aquí mal, pero esta ventanita que yo estoy marcando aquí, ¿quién es el valor más pequeño? Pues lo tengo en A, ¿sí? Si yo ya comparo este sector, aquí ya tenemos a C, o si yo ya comparo a este sector, pues aquí tenemos a E. Entonces, en este caso, en esta gráfica, tenemos 3 mínimos que son locales. X igual a A, X igual, lo voy a poner así porque si no, no me van a caber, X igual a C y X igual a E. ¿Sí? Entonces, esos son los valores mínimos locales. Ahora, aparte de eso, quiero que miremos en esta gráfica qué pasa con la recta tangente. Entonces, voy a ir agregando yo aquí un par de puntos. ¿Sí? Entonces, voy a ir agregando esos puntos en, ¿qué color? Como azul clarito. Voy a agregar yo un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, otro aquí, 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 aquí y aquí. Y vamos a analizar qué pasa con la recta tangente. Entonces, por ejemplo, si yo dibujo una recta tangente en mi primer punto, que era justamente acá, aquí están mis puntos, ¿verdad? Todos estos es los que voy a estar analizando ahorita. Vamos a ir viendo cosas interesantes. Miramos acá. Si yo dibujo una recta tangente aquí, pues ahí está más o menos mi recta tangente. Entonces, esta recta tangente, pues me doy cuenta que tiene una pendiente que es negativa, ¿sí? Ahora, miremos qué tenemos acá. Solo voy a correr un poquito para que nos quede no todo ahí marcado. En este otro punto, si yo dibujo una recta tangente, pues me doy cuenta que esta recta tangente tiene pendiente positiva. Si me voy a este otro punto, dibujo una recta tangente positiva. Aquí otra recta tangente, en este caso es negativa. Aquí otra recta tangente negativa. Otra recta tangente, no quedó muy tangente aquí, pero otra recta tangente positiva. Otra recta tangente positiva. Otra recta tangente positiva. Otra recta tangente, miren ya, negativa, aquí era negativa, ya estoy mal yo. Negativa, ¿sí? Otra recta tangente en nuestro último punto, positiva. Entonces quiero que noten algo. ¿Qué fue lo que pasó cerca de los que nosotros nombramos los máximos y mínimos locales? ¿Sí? Y eso nos va a ayudar a poder identificarlos de aquí en adelante. Si nos damos cuenta, aquí, justamente en este punto, si ustedes dibujaran una recta tangente, y esta la voy a hacer ya en otro colorcito, nos vamos a pasar al color como este. Aquí. Si yo dibujo una recta tangente justamente en el punto, se van a dar cuenta que la recta tangente es horizontal. En este otro punto, recta tangente horizontal. Recta tangente horizontal. Que yo sé que, obviamente, al estar hablando de las rectas tangentes que son horizontales, yo sé que las pendientes de todas estas son simplemente 0. Entonces, ¿qué pasó o qué pueden ustedes generalizar acerca de los valores extremos locales? ¿Qué pasa en los locales? Vamos a ver. Los locales son A, C, E, B y D. A, B, C, D y E. ¿Qué pasó en todos estos? Si se dieron cuenta, en todos esos la pendiente es 0. Eso me está dando una idea. Si nos damos cuenta aquí también, antes de nosotros encontrar el valor local de A, pasó que la pendiente pasó de ser negativa a positiva. Entonces, negativa a positiva. Miren qué pasó en C. Negativa, 0, positiva. Miren qué pasó en E. Negativa, 0, positiva. O sea, aquí hay un patrón, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a poder identificar cuando nosotros tenemos un mínimo local, ¿sí? Entonces démonos cuenta de algo. Lo voy a poner aquí arribita, ¿sí? Si el signo entonces de la pendiente de la recta tangente está cambiando de menos a más, ¿sí? Entonces nosotros estamos hablando de que aquí nosotros tenemos un mínimo que es local, porque tenemos que va primero menos, que eso qué significa, y eso ya lo habíamos visto antes, que la función por este menos está decreciendo y después crece. Entonces cuando algo decrece, crece, decrece, crece, decrece, crece, ahí lo que nosotros tenemos son mínimos locales.
Miremos qué pasa en los máximos locales. A la hora de estar hablando de los máximos locales, algo similar va a pasar. Entonces, miren acá. Si se dan cuenta, la pendiente cambia de positiva, 0, negativa. Positiva, 0, negativa. Otro patrón, ¿no? Solo que aquí el patrón es al revés. Si nos damos cuenta, ahora, si esto cambia de más a menos, ¿sí? O de ser, si lo queremos ver así, creciente, decreciente, creciente, decreciente, quiere decir que ahí entre esos dos puntos nosotros vamos a estar hablando de un máximo local. Y todo eso sin mayor teoría, solo es analizando lo que nosotros ya sabemos que es la recta tangente, cuál es el signo de la recta tangente y viendo patrones. Obviamente, todo esto lo vamos a ir formalizando en diferentes videos, cada una de estas partes, porque sí podemos decir que esto sea un mínimo local, porque podemos decir que es un máximo local. Algo que pasó en todo este ejemplo nada más es... Bueno, aquí la pendiente es 0, 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 aquí la pendiente es 0. Entonces, ¿será que podemos decir que cada vez que nosotros encontremos un máximo o un mínimo local, la pendiente va a ser 0? Espérense, ¿sí? Eso es algo que vamos a estar trabajando en videos más adelante, ¿sí? Esos son diferentes teoremas que se fueron formulando que justamente me van a ayudar a reforzar esto que vimos aquí de una manera intuitiva. Entonces, con esta serie de videos, pues vamos a ir trabajando diferentes conceptos, ¿sí? Pero siempre, cuando tengan duda, regresen a esta grafiquita, que siento que es una grafiquita bastante simple, pero que me dio mucha información, que en resumen me dice, máximo absoluto representa el más grande de toda la función, pero este es de toda. El mínimo absoluto es el más pequeño de toda la función con la que yo esté trabajando. El máximo local, ¿sí?, es el valor más grande que voy a estar teniendo, pero de acuerdo a ventanas, a intervalos o a segmentos de la curva, ¿sí? Entonces aquí comparo. Bueno, ahí me doy cuenta que el máximo es ese, el más grande de ese pedacito estaba en B. Aquí me doy cuenta que el más grande de este pedacito está en D. Y lo mismo con los mínimos locales. De acuerdo a los pedacitos de la gráfica, o segmentos, o ventanas, como le queramos llamar, nosotros vamos a encontrar los mínimos locales en donde pasó algo particular. La pendiente de la recta tangente, que ya no lo escribí, cambia de negativo a positivo para darnos mínimos locales y cambia de positivo a negativo para darnos máximos locales. Y esto lo vamos a formalizar más adelante en un siguiente video. Y bueno, después de esa gráfica creo que todos los conceptos que vamos a estar trabajando ahorita van a ser mucho más fáciles de entender. Tal y como vimos en la gráfica, pues hay diferentes tipos de valores extremos, que son los que se conocen como absolutos y los que se conocen como relativos. ¿Sí? Nosotros hablamos ahí en la gráfica de un máximo absoluto, de un mínimo absoluto, un máximo relativo y un mínimo relativo y de locales, etc. ¿Sí? Entonces vamos a resumirlos en dos. Hay dos tipos de valores extremos. Están los extremos absolutos y están los extremos que son locales, ¿sí? Absolutos, para entenderlo simple, es sobre toda la función. Y los locales son sobre cierto intervalo de la función que me interese trabajar. Eso es básicamente las dos cosas. Dentro de lo que vimos también, pues apareció la derivada y la información que me está dando la derivada acerca de cuándo tenemos nosotros un máximo, cuándo tenemos nosotros un mínimo. Pero vamos a empezar por lo simple. Vamos a empezar definiendo cuándo tenemos nosotros extremos absolutos y cuándo nosotros tenemos extremos locales. Entonces vamos a partir de esto. Un extremo absoluto. Entonces sea f una función definida de D en C, o sea, con dominio D y contra dominio C, y sea C un número perteneciente al dominio. Evidentemente C es un número real que pertenece al dominio. Entonces, yo voy a decir que la función va a tener un máximo absoluto en C. Aquí viene como de la parte lógica. Si este es el valor más grande que tengo de toda la función, ¿sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. 1. Si f evaluado en C es mayor o igual a f de x, ¿sí? El valor de y que me devuelve C es el valor más grande de toda mi función. Entonces, f de C es el que se va a terminar conociendo como el máximo, lo voy a poner aquí, absoluto. Siempre y cuando, obviamente, este sea el más grande de toda la función. Eso es lo que estoy diciendo aquí en notación matemática. Y segunda,
la invertida. Si f de c es menor o igual a f de x, entonces, pues vamos a estar hablando de que f de c representa el mínimo, no, a ver, absoluto, o el valor más pequeño que vaya a tener la función, lo cual tiene sentido. Entonces lo único que hice aquí fue formalizar pues lo que ya habíamos entendido nosotros con la grafiquita. Entonces un par de cosas importantes aquí es recordar que f de c es el que recibe el nombre de el máximo absoluto. Eso quiere decir que nosotros estamos obteniendo el máximo absoluto cuando la x vale c. Pero si la x vale c, el valor de la función o el valor en y sería justamente el f de c. Lo mismo sucede aquí. F de c es el que se conoce como el mínimo absoluto. Entonces ahí tenemos esos primeros dos. Ahora, en la siguiente parte de los extremos locales, cuando nosotros hablamos de los extremos locales, pues ya hablamos de un intervalo, ¿sí? Ya no es todo el dominio y el contradominio de la función, sino que ya estamos hablando de un pedacito. Y entonces en esos pedacitos, ¿cómo vamos a saber nosotros o cómo definimos que es un máximo o, en este caso, extremos locales? O relativos también reciben ese nombre, locales. Lo voy a poner aquí porque si no después se nos olvida. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que este es un extremo local? Entonces vamos a ver lo siguiente. Para poder hablar de los extremos locales, pues necesitamos establecer de nuevo una función, pero ya no que esté definida de A a C, sino que únicamente esté definida en un intervalo abierto. Entonces vamos a decir lo siguiente. Sea f una función definida en un intervalo abierto de A a B, porque si se recuerdan el local es como depende de qué pedacito yo analice, en C, y sea un número C perteneciente al dominio, que en este caso es al intervalo abierto de A B. Ojo que aquí son dos Cs diferentes y espero las tengan claras, dominio contra dominio, y este es C, el elemento del dominio. Igual aquí, C del contradominio y C es un elemento que pertenece al dominio de la función, o sea, al intervalo abierto. Entonces vamos a decir lo siguiente, aquí viene algo asociado con la existencia. Entonces primero vamos a decir, si existe un C que pertenezca al intervalo de AB, ¿sí? Agarro un C que pertenece justo a la parte del dominio de la función, tal que, y aquí se va a parecer mucho al anterior, f de C sea mayor o igual a f de x. Misma idea, ¿sí? Pero ahora estoy hablando solamente sobre un intervalo. Entonces, voy a decir lo siguiente. Mi f de c va a representar, en este caso, un máximo local, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, estoy diciendo exactamente lo mismo, solo que esta la estoy definiendo sobre un intervalo. Algo importante que yo no escribí, pero que sí lo mencioné, es esto es válido para todo el valor, o sea, para todo el dominio, ¿sí? Esto es válido para todos los valores de x que pertenecen al dominio. Entonces, aquí, de nuevo, f de c va a representar nuestro máximo local. Entonces, la definición es exactamente igual. Lo único que está cambiando es sobre quién está definida la función. Sobre un dominio general de la función o sobre un intervalo abierto, ¿sí? Y obviamente va a ser lo mismo. Si existe un C que pertenece al intervalo AB, tal que f de C sea menor o igual que f de x, entonces vamos a decir nosotros que nuestra f de C es un mínimo local. O al final recibe un nombre también de mínimo relativo. Cualquiera de los dos nombres estaría correcto. Entonces, ahí nosotros ya, de cierta forma, formalizamos lo mismo que habíamos visto en las grafiquitas anteriores. Y con esto que hemos visto aquí, que son nada más 4 cositas, pues les voy a hacer un primer ejemplo en donde nosotros vamos a establecer si nosotros estamos hablando de un máximo, de un mínimo, si es absoluto, si es relativo, pero ya dado con funciones, no solo con el dibujito, sino que con la regla de asignación. Entonces miremos aquí el ejemplo. Tenemos dos funciones, f de x igual a x al cuadrado y f de x igual a x al cubo, y lo que a mí me están preguntando aquí es que nosotros analicemos o que digamos qué podemos decir nosotros acerca de los valores extremos de la función. Entonces esa sería la pregunta importante aquí.
¿Qué podemos decir nosotros acerca de los valores extremos? Aquí voy con eso. Cuando a mí me preguntan ese tipo de cosas, me están diciendo, ok, ¿quiénes son los extremos? Bueno, hay absolutos, hay relativos. Entonces lo que me están pidiendo en palabras simples es que yo identifique quién es el máximo, el mínimo, tanto local como absoluto, si es que existe. Entonces miremos acá. Vamos a trabajar aquí con estas dos reglas de asignación, f de x igual a x al cuadrado y f de x igual a x al cubo. Algo que nunca me piden, pero yo siento que es como vital para que esto tenga un poquito más de sentido, es que aunque no me lo pidan, vamos a poner siempre el dominio, porque el dominio es clave más adelante. Entonces aquí, el dominio de esta, pues obviamente son todos los números reales, igual de esta, porque las dos son funciones de tipo polinomial. Ahora, como ya somos expertos en gráficas de este tipo, pues vamos a hacer las gráficas de las dos funciones. Obviamente aquí nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, x, y lo que tenemos es una parábola que abre hacia arriba con vértice en 0,0. Entonces tenemos aquí nuestra parábola. Solo viéndola yo creo que ya es evidente, ¿sí? Al ser el dominio todos los números reales, pues esto va del menos infinito a infinito, y esto me va a devolver siempre números muy grandes. Eso quiere decir entonces que aquí yo puedo decir varias cosas. Primero, hay extremos absolutos, y vamos a ir en orden. ¿Será que puedo decir yo que hay un máximo absoluto? No, ¿sí? Porque esto crece, entonces no tiene fin. ¿Será que puedo hablar de un mínimo absoluto? Sí, porque hay un valor, el más pequeño de todos, que está justamente aquí. Entonces lo voy a decir de esta forma. El punto con coordenada 0,0 representa para mí un mínimo absoluto. ¿Sí? Eso es lo primero que yo puedo observar aquí. Miremos en los locales. ¿Habrá un extremo local? A pesar de que el dominio son los reales, podemos también hablar de extremos locales. No hay máximos locales, pero sí hay mínimos locales, porque des en cuenta que un punto puede actuar a la vez como un máximo o mínimo local y absoluto a la vez, tal como es este caso, ¿no? El punto 0,0 es un mínimo absoluto, pero también es un mínimo local. ¿Por qué es local? Porque si yo vengo y solo agarro este pedacito de aquí para acá, es un mínimo local. Si yo agarro este pedacito de aquí para acá, es un mínimo local. Entonces, ese también representaría un mínimo local de toda la función. ¿Qué pasa con esta función? Esta función no tiene, y lo voy a aclarar aquí, máximos. ¿Sí? Y al decir que no tiene máximos, me refiero a que no tiene ningún tipo de máximo, ni local ni absoluto, debido a que la función original está definida sobre todo el conjunto de los números reales. ¿Qué pasa con la siguiente? F de x igual a x al cubo. Entonces miremos aquí. Dibujamos nuestro plano, ya no quedó muy bonito. Pero la gráfica de x al cubo, pues nosotros sabemos que tiene esta forma, es la famosa S, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Podemos hablar de valores máximos. No, esto crece. ¿Podemos hablar de valores mínimos? No, porque esto crece. Entonces, no podemos hablar ni de máximos ni de mínimos, ni locales ni absolutos, ¿sí? Entonces, vamos a decir aquí que esta gráfica no tiene valores extremos. ¿Sí? Y al decir que no tiene valores extremos, estamos diciendo que no tiene nada, no tiene ni máximos, ni mínimos, ni absolutos, ni relativos, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos esta otra. Les voy a poner una tercera, ya no sé en dónde, pero pues aquí tal vez. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les doy esta? F de x igual a, siendo A un número real. ¿Qué pasa con esa recta? ¿Qué pasa con la recta horizontal? Miremos. La gráfica ya la conocemos, la voy a hacer aquí en chiquito, miren. X, Y, la gráfica sería nada más esta recta, la recta horizontal. Y entonces les pregunto yo, ¿será que esa función tiene valores extremos o no tiene valores extremos? Y aquí hay que tener cuidadito con la definición, porque si nos dimos cuenta, la definición incluye siempre, y aquí lo voy a ir remarcando, esto, y esto es como súper importante aquí, ¿sí? Aquí había un mayor o igual y aquí había un menor o igual. Lo mismo pasa aquí y aquí. Aquí tenían un mayor o igual y aquí tenían un menor o igual.
¿Por qué hice énfasis en esto? Porque para que sea absoluto, se tiene que ser el más grande de toda la función. Tiene que ser mayor o igual de toda la función. Eso quiere decir que si yo me paro aquí y este es mi c, no es mayor, pero sí es igual. Entonces, como obviamente es un o con una de las dos que se cumpla, va a ser válido. Entonces, ¿qué pasa con esta? Esa función, la recta horizontal, está llena de valores extremos. Es decir, todos sus puntos van a representar tanto extremos, tanto máximos como mínimos, y estos van a ser tanto locales como absolutos. ¿Sí? Entonces, esta es una función en especial en donde todos los valores terminan siendo valores extremos, tanto absolutos como relativos. Y entonces con esto pues concluimos este primer videito, que fue como una pequeña introducción a lo que serían máximos y mínimos, los diferentes máximos y mínimos que pueden existir, para que no tengamos dificultad, solo que ya escribiendo las definiciones, a pesar de que era algo como bastante obvio de entender.